Un saludo a todos ustedes, soy el doctor Miguel Don Gil, doctor en Historia por la Universidad de La Coruña en España y actualmente profesor de alta calificación en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña en Santo Domingo, en la República Dominicana. Mi ponencia se titula El papel de la Iglesia en la educación de la Capitanía General de Santo Domingo como parte del sistema administrativo y de asimilación cultural castellano del siglo XVI al XIX. Vamos a hablar en primer lugar del periodo que va desde el descubrimiento de América o encuentro de América en el año 1492 hasta 1795, que es el gran periodo de dominio español, aunque luego vendrá otro posterior, pero vamos a adentrarnos en este periodo. En este periodo hay que decir que aunque la presencia en América se inicia en 1492, habrá que esperar a la llegada del siglo XVI para que se presente la necesidad de la introducción del sistema educativo castellano en América. Hay que decir que específicamente una de las primeras evidencias de índole educativa la tenemos en el establecimiento de un colegio de primeras letras en el año 1502, regentado por los frailes franciscanos. Habrá que esperar al año 1506 para que se regule mediante una real cédula que el maestro que hay en Santo Domingo tenga que enseñar gramática latina a los hijos de los vecinos. Y la escuela que se crea en Santo Domingo, esto es importante, es sostenida por el Cabildo Catedralicio ya. En 1508 se instalan ya los frailes dominicos o frailes de la Orden de Predicadores en la isla, que suman sus esfuerzos en la labor de evangelización y educación en la isla. Por su parte, la corona muestra su interés en extender la educación al establecer mediante una real cédula del 3 de mayo de 1509 que en cada población de la isla debe haber un eclesiástico que se encargue de la enseñanza de la fe a todos los niños del lugar y de los rudimentos, lógicamente, de la lectura y la escritura, que es algo muy sintomático o importante. Desde el siglo XVI, fuera de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán y a lo largo del territorio de la Capitanía General, se tienen evidencias de que clérigos seculares y regulares se encargarán de la extensión de la enseñanza primaria, como es el caso de Baní. A mediados del siglo XVII se produce el establecimiento de la Compañía de Jesús en la isla, la cual estará encargada de impulsar la educación primaria en la ciudad de Santo Domingo. Tras la expulsión de los religiosos jesuitas y ante la necesidad de cubrir el vacío que dejan, la corona crea en 1792 el Colegio de San Fernando, que funciona hasta la cesión del territorio de la Capitanía General de Santo Domingo a Francia en el año 1795. En lo que respecta a la enseñanza superior, la fundación de universidades fue la máxima realización de la obra educativa de España en el continente de América, siendo un caso excepcional en la historia de la cultura. En el año 1538 se pone la primera piedra, a nivel simbólico, de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo de Guzmán, en la isla de La Española. Dicha universidad tiene como antecedente inmediato la creación de un estudio superior de la comunidad de frailes dominicos en el año 1518. Dicho estudio superior fue elevado a la categoría de universidad el 28 de octubre de 1538 mediante la bula papal In Apostolatus Culmine por el Papa Pablo III, con el nombre de Universidad de Santo Tomás de Aquino, e inició la enseñanza con 4 facultades de Medicina, Derecho, Teología y Artes. En ese mismo siglo, en el año 1529, se funda el Colegio de la ciudad, siendo el primer maestro del centro el sacerdote Domingo de Arcos. Por tanto, estaba en manos de un eclesiástico secular. También se creó el Colegio Hernando Gorjón en 1540 y dicho colegio es elevado a la categoría de universidad con el nombre de Santiago de la Paz mediante una real cédula del 23 de febrero de 1558. A inicios del siglo XVII, en 1602, el rey Felipe III autoriza para que la Universidad de Santiago de la Paz sea transformada en un seminario conciliar dependiente del arzobispado. Y la reactivación económica que se va a producir en el siglo XVIII, en el territorio de la Capitanía, le permite resurgir a dicha universidad, eso sí, bajo la tutela de la Compañía de Jesús, no ya del arzobispado. Pero al ser expulsados de la isla, o mejor dicho, de los dominios de ultramar y de España también, los jesuitas, en 1767, vuelve a su condición de seminario. Por otro lado, volviendo a la Universidad de Santo Tomás de Aquino, tiene una notable proyección en la América hispana, ya que es el modelo que siguen otras universidades que se irán creando paulatinamente, dado que es la primera universidad que se funda en América y que está regentada por la Orden de Predicadores,
que permanece refractaria a las ideas que emanan de la Ilustración en Europa, que en el siglo XVIII ya hay algún profesor que introduce algunas ideas, aunque la línea general es que es refractaria a las ideas de la Ilustración. Por otro lado, en el periodo que va de 1795 a 1809 de dominio francés, a pesar de ese control de Francia, hay que decir que el control efectivo, aunque el simbólico empieza en 1795, el efectivo o de facto militar es a partir de 1801, y a partir de ese momento se produce un gran éxodo de familias españolas que se dan fuera ante el temor de esa invasión, de ese dominio, y muchos profesores, entre ellos muchos eclesiásticos, se van fuera y dejan, vamos a decir, desatendido el sistema educativo. Por tanto, esto supone una gran caída en el sistema educativo al faltar muchos profesores, entre ellos religiosos. Y, por ejemplo, en el año 1801 se produce el cierre de la Universidad de Santo Tomás de Aquino porque parten los religiosos dominicos que la administraban huyendo de este dominio francés. Vamos al periodo posterior. A partir de julio de 1809, con la derrota de los franceses y la vuelta del dominio español de ese territorio, parte de esas personas regresan, y entre ellos regresan eclesiásticos y religiosos. En 1812, como consecuencia del periodo anterior, solo había en funcionamiento, hay que decir, 2 centros donde se imparte teología y latinidad. El regreso del arzobispo Pedro Valera en agosto de 1811 supone un espaldarazo a nivel educativo con la instalación de un seminario en su palacio arzobispal, y posteriormente, gracias a su actuación, se produce la reapertura de la Universidad de Santo Tomás de Aquino en 1815. Y el periodo del dominio haitiano, que se produce entre 1822 a 1844, hace que la situación de la educación sea muy mala. ¿Por qué? Porque el dominio haitiano, los haitianos pretenden borrar cualquier evidencia de la educación de corte castellana anterior, intentan implantar el francés, colegios nacionales que son regentados por haitianos, y los intelectuales y los eclesiásticos pues son barridos en ese terreno, y por tanto hay un retroceso de esa educación del periodo previo o periodo castellano, del periodo hispánico. Dicho esto, dado el dominio haitiano, se produce el cierre de la Universidad de Santo Tomás de Aquino y el seminario conciliar en el año 1823, producto de esa invasión, ¿no? Como se produjo periodos anteriores. Cuando hay tensión, hay crisis, hay invasiones, se suelen cerrar. En 1844 se produce la independencia y el establecimiento de la República Dominicana con la victoria frente al dominio de Haití. Supone un momento de especial relevancia en el plano cultural y educativo, dado que supone el inicio de un proceso de desarrollo de la identidad y la cultura nacional dominicana, y que tiene su influencia dentro del sistema educativo, un sistema educativo de corte laico y en manos del Estado. Vamos a avanzar dando datos de la presencia eclesiástica. Hay que decir que desde el año 1844 y durante el resto del siglo XIX, el panorama universitario del país se circunscribe exclusivamente a la existencia de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. La universidad tiene un funcionamiento inestable, con periodos de funcionamiento y de cierre. En 1848 se crea en Santo Domingo un colegio seminario, donde se imparten las materias de inglés, francés, legislación universal, derecho internacional, medicina, cirugía y clínica, entre otras. Y no todos los individuos tenían acceso a la educación, ya que estaba en manos o era para las clases o los hijos de las clases privilegiadas. En la nueva etapa de dominio español, que va de 1861 a 1865, hay intento de volver a la educación anterior y con preeminencia de los religiosos, pero esa etapa acaba pronto, y en la nueva etapa, que va a partir de 1865, de no independencia, la nación dominicana reingresa a la vida independiente, afectada por una profunda crisis económica que abarca todos los sectores, y en el nuevo periodo se abre, por ejemplo, el Colegio de San Luis Gonzaga en 1866 por el sacerdote Francisco Javier Villini, y en el año 1869 funcionó dentro de él una academia de náutica. Por lo demás, en el año 1866 el seminario conciliar se abre, siendo su rector Monseñor Fernando Arturo de Meriño, arzobispo electo de Santo Domingo. Por lo demás, y para concluir ya, hay que decir que la presencia de la Iglesia Católica en la educación en todo este periodo es muy importante, y que hay que esperar a bien adentrado el siglo XIX para que empiece a desarrollarse una educación de corte laico en manos del Estado, pero que, como digo, del siglo XVI al XIX, la educación en la Capitanía General de Santo Domingo, posteriormente República Dominicana, el territorio de la República Dominicana, está en manos fundamentalmente de la Iglesia Católica. Y sin más, me despido de todos vosotros.